Tiene la palabra Miguel Ángel Fernández Pastor, exdirector del CIES. Gracias, señor presidente. El título del proyecto habla de reivindicación histórica para los jubilados y el artículo primero habla de la emergencia. Los invito a leer la profusa bibliografía, de la cual había traído algunos párrafos, pero que no tengo tiempo de leer, de Vidar Campos respecto del daño que hizo la emergencia en cada situación en que se planteó en la República Argentina y lo injusto que normalmente resulta. Pero particularmente en este tema, creo que no tiene ningún tipo de justificación el declarar la emergencia, habida cuenta de la propia realidad. Porque si es cierto que el Estado está en capacidad de liquidar 100.000 sentencias por mes, como se ha repetido insistentemente todos estos días, toda la emergencia podría durar 4 meses, porque hay 380.000 expedientes en la justicia y el resto sería solo cuestión de resolver cómo se hace el ajuste al resto de los beneficios. Por lo tanto, cuando se habla de emergencia, lo primero que me suena a mí es casi una patente de corso para hacer lo que quiero. Pero además, si se demora 4 meses en resolver un problema, ¿para qué se pide una emergencia que puede demorar 6 años en ejecutarse? Entonces, yo creo que ese es casi el meollo de la cuestión, es la parte central, porque a partir de esa emergencia surgen el resto de los artículos las disminuciones que se hacen a cada una de las liquidaciones de sentencias. Yo he sido gerente de prestaciones de normatización de ANSES, tuve ese honor de hacerlo, y les puedo decir que, en mi modesta opinión, más allá de las cuestiones éticas, del Estado de Derecho, de todo lo que uno quiera decir, descontarle a las liquidaciones, a las sentencias, parte de lo que el juez dijo, es como decía mi abuela, peor el remedio que la enfermedad. Porque es más caro incluso. Porque pónganse en situación, supongamos que una persona se niega a aceptar la transacción que le ofrece el Estado. Cuando se niega a aceptar esa transacción, va al juez y le dice, señor, yo quiero que me cumplan mi sentencia tal cual usted la dictó. Y acá quiero hacer una aclaración para que quede bien en claro. Una sentencia es la ley entre las partes, entre el Estado y esa persona particular. Esa ley no se puede modificar, ni siquiera por una ley general. Pero al margen de que no se puede modificar, es mucho más caro ejecutarla de esa manera. Porque yo pregunto, si esa persona, cuando va y le pide al juez que ejecute esa sentencia, el juez la ejecuta y ANSES la paga, se derrumba todo como un castillo de cartas. Y todos aquellos abogados que homologaron acuerdos con quitas quedan en camino de perder la matrícula. Yo no imagino un abogado que vaya y diga, tengo una sentencia firme en autoridad de cosa juzgada, pero usted lo que tiene que hacer es cobrar la mitad, o cobrar un 30% menos, o lo que sea, así sea el 10% menos. Si el abogado dice, sí señor, haga lo que le ofrece el Estado, existen dos posibilidades, que el juez diga, señor, esto es una barbaridad, ¿cómo usted asesora a su cliente de que haga esto? Y si no, y si el cliente acepta, a pesar de que el abogado le dice no acepte, el juez también le tendría que decir no acepte, por naturaleza. Y entraríamos en una serie de vericuetos judiciales que me parece que es más caro que resolverlo como corresponde a la sentencia, pagarla con lo que dice la sentencia y ir manejando ese juego de las sentencias como en definitiva corresponde. Lo que no se puede hacer es que el Estado como tal, tenga patente de corso durante 6 años. Eso es lo que yo creo que no se puede hacer, porque la emergencia siempre sirvió para pagarle menos a la gente. También sería bueno que de la misma manera en que se le liquidaron a los fondos buitres en Estados Unidos, se les liquide a los jubilados acá, aún asumiendo deuda externa. Perdón. No, me chicanea el presidente, yo respondo. Perdón. Y por último, me traje para mostrar algo que creo que es quizás
lo peor del proyecto, que es la pensión universal, y que desvirtúa en todo concepto el sentido de la reivindicación histórica de los jubilados, y particularmente para las mujeres. Yo les traje acá unos cuadritos, que no sé si se alcanza a ver, que dice que si una mujer trabajó 30 años en relación de dependencia, cumplió todo su rol como trabajadora, aportó el 11% de su haber, como cualquier trabajador que aporta al sistema, a lo largo de 30 años, en 30 años esa persona va a haber aportado 1.287.000 pesos al sistema. Si cuando se presentan CES a autorizar o a obtener su beneficio previsional, descubre que un empleador inescrupuloso no le hizo los aportes o no hizo la declaración jurada o las dos cosas juntas, esa persona no tiene derecho a obtener un beneficio previsional. Si además esa mujer tiene una pensión de su marido que ha fallecido, esa mujer no tiene derecho a cobrar absolutamente nada. Aportó al sistema 1.287.000 pesos y sin embargo no tiene ni a los 65, ni a los 70, ni a ninguna edad, ningún derecho a cobrar absolutamente nada. Pero otra mujer, exactamente igual, aporta solo como monotributista durante 30 años. Al cabo de los 30 años no va a haber hecho aportes personales porque los monotributistas solo hacen las contribuciones al sistema como autónomos. O como menos que autónomos, porque hacen solo las contribuciones, no hacen los aportes. Esa mujer tendría derecho a los 60 años de una jubilación mínima, pero además no sería incompatible con la pensión y podría seguir cobrándola constantemente. Por lo tanto, yo quiero decir, y agudizando la experiencia, que yo creo que el sistema previsional argentino está en perfectas condiciones, y créanme que en perfectas condiciones, de hoy aplicar dos medidas que son muy generales y muy posibles de aplicarse. La primera de ellas es aplicar una jubilación proporcional a los años de aportes que una persona hizo. Entonces, eso evita cualquier tipo de injusticia y no es necesario modificar ninguna edad. Y otra cosa que me gustaría aportar, que acá enfrente, del otro lado del Río de la Plata, existe una ley que a las mujeres les reconoce 1 año de aportes por cada hijo nacido vivo a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida. Eso también permitiría achicar, si es necesario, llegar a los 65 años sin beneficio. Y por último, yo creo que es bueno tener una pensión de las características de esta. Lo que me parece que no es bueno, que esa pensión sea diferente al mínimo. ¿Y por qué creo que no es bueno que sea diferente al mínimo? Es sencillamente que el mínimo se fija justamente porque es lo mínimo que se considera como subsistencia. Es como si el Estado mañana sacara un decreto diciendo que va a pagar menos a sus empleados públicos que el salario vital mínimo y móvil. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Fernández Pastor.